Los Ángeles, octubre de 1961. Una sala de proyección privada en los estudios Paramount. Las 3 de la tarde. George Peppard llevaba 2 horas viendo la película en silencio, sentado en la tercera fila de una sala de proyección que tenía capacidad para 40 personas y que esa tarde contenía solo a él, a Blake Edwards y a 2 ejecutivos del estudio que habían llegado con la energía nerviosa de quienes saben que están a punto de ver algo que determinará si los meses de trabajo y el presupuesto considerable que han invertido han producido lo que esperaban que produjeran. Era el primer pase completo de Desayuno con Diamantes para un grupo reducido antes del estreno oficial. La película no había sido vista todavía por nadie fuera del equipo de producción y el departamento de edición. Y George Peppard, que había pasado los meses posteriores al final del rodaje con la incomodidad específica de alguien que sabe que ha hecho algo que importa, pero que no sabe todavía en qué dirección importa, había llegado a esa sala con una mezcla de expectativa y ansiedad que no había experimentado de la misma manera en ninguna de las proyecciones previas de sus películas anteriores. Peppard tenía 33 años en esa tarde de octubre. Había llegado a Hollywood desde el teatro, con una formación en el Actors Studio que le había dado herramientas técnicas considerables y una concepción del trabajo actoral que favorecía la intensidad y la profundidad psicológica sobre la facilidad superficial. Era alguien que se tomaba su oficio con una seriedad que sus colaboradores describían como admirable en su compromiso y ocasionalmente difícil en sus consecuencias prácticas. Porque la seriedad con que Peppard abordaba su propio trabajo tendía a traducirse en una exigencia hacia los demás y hacia las circunstancias del rodaje que no siempre era compatible con la flexibilidad que las producciones de gran escala inevitablemente requerían. El rodaje de Desayuno con Diamantes había sido, para Peppard, una experiencia que no se ajustaba completamente a ninguna de las categorías disponibles en su experiencia previa. No había sido difícil en el sentido técnico, que era la categoría de dificultad con la que estaba más equipado para lidiar. Había sido difícil de una manera más difusa y más difícil de articular. La dificultad de trabajar en una producción cuya energía gravitaba de manera inequívoca hacia otro punto que no era él, y de manejar esa gravitación sin que afectara a su propio trabajo de maneras visibles. La gravitación hacia Audrey era algo que cualquier persona en ese set podía percibir sin necesidad de ningún análisis particular. No era el resultado de ninguna manipulación deliberada de nadie. Era simplemente la consecuencia de que Audrey Hepburn tenía una cualidad que producía ese efecto de manera completamente involuntaria. Una presencia que hacía que el espacio donde existía se organizara alrededor de ella, no porque ella lo buscara, sino porque era lo que su manera de existir en el mundo producía en cualquier espacio donde se encontrara. Peppard había experimentado esta cualidad durante el rodaje no como algo que admirar, sino como algo que gestionar, porque la gestión de su propio lugar en la dinámica del rodaje requería de él una energía que en otras circunstancias habría podido dedicar completamente al trabajo. Había pasado semanas navegando la tensión entre su percepción de que la película lo colocaba en una posición secundaria respecto a Audrey y su conciencia de que expresar esa percepción abiertamente habría producido consecuencias que no estaba dispuesto a asumir. Esta tensión, mantenida durante meses con el esfuerzo que requiere mantener algo que no tiene una resolución fácil, era la fuente de la incomodidad específica con que había llegado a esa sala de proyección esa tarde. No era ansiedad sobre la calidad de su actuación, que confiaba que era lo que había intentado que fuera. Era algo más parecido a la anticipación de ver confirmado o refutado algo que había estado pensando durante meses sin poder resolverlo desde dentro. La película comenzó. Las primeras escenas establecían el tono con la elegancia que Blake Edwards había buscado durante el rodaje. Nueva York como escenario, Holly Golightly como figura central, el apartamento y los vecinos y el mundo particular que la novela de Capote había creado y que la película traducía al lenguaje visual con una habilidad que Peppard reconoció desde las primeras imágenes, aunque reconocerlo le resultara incómodo de la misma manera en que le había resultado incómodo durante el rodaje.
Sus propias escenas pasaban con la calidad que había intentado darles. El personaje de Paul Barjac, el escritor que se convertía en vecino y eventual amor de Holly, tenía una complejidad que Peppard había trabajado con la seriedad habitual y que la pantalla devolvía de maneras que eran suficientemente satisfactorias para que no hubiera ninguna razón técnica para la incomodidad que seguía sintiendo. La incomodidad no era sobre su trabajo, era sobre algo que la película estaba mostrando con una claridad que el proceso del rodaje no había podido mostrarle de la misma manera. Estaba mostrando que Audrey Hepburn y el personaje de Holly Golightly no eran dos cosas distintas que la actuación conectaba mediante el artificio de la interpretación. Eran algo más unificado que eso, algo que la cámara capturaba y que la pantalla devolvía de una manera que hacía que la pregunta de dónde terminaba Audrey y dónde empezaba Holly fuera una pregunta sin respuesta útil, porque la distinción no existía de manera suficientemente clara como para que la pregunta tuviera sentido. Esto era visible en cada escena, pero se hizo completamente evidente, con una claridad que Peppard no había tenido durante el rodaje y que la sala de proyección le estaba dando por primera vez, en la escena de Moon River. La escena era sencilla en su estructura externa. Holly sentada en el alféizar de una ventana con una guitarra, cantando la canción que Henry Mancini había compuesto específicamente para la voz de Audrey, con toda la imperfección técnica que esa voz tenía y con toda la honestidad que esa imperfección contenía. No había ningún virtuosismo vocal que admirar. No había ninguna técnica que señalar como particularmente brillante. Había simplemente una persona siendo completamente ella misma en un momento en que el personaje y la actriz habían encontrado el único terreno en que podían ser la misma cosa sin que ninguna de las dos tuviera que ceder nada esencial. Peppard había estado en el set el día en que esa escena se filmó. Había observado la preparación, el ajuste de la cámara, las conversaciones entre Audrey y Blake Edwards sobre el tono y el tempo y la manera en que la canción debía integrarse en la narrativa de la escena. Había visto la filmación desde un ángulo lateral que le daba una perspectiva completamente diferente de la que la cámara estaba capturando, una perspectiva desde la que Audrey era visible, pero desde la que lo que la cámara veía en ella no era completamente accesible. En la sala de proyección, la cámara le estaba mostrando lo que ese ángulo lateral no le había permitido ver. Lo que la cámara había capturado en esa escena era algo que Peppard reconoció, en el momento en que lo vio en la pantalla, como la cosa más real que había visto en ninguna actuación, en ninguna película que recordara haber visto. No real en el sentido de naturalista o de bien ejecutado, que eran calificaciones que pertenecían a una categoría diferente. Real en el sentido de que lo que ocurría en esa pantalla durante esos 3 minutos era indistinguible de lo que habría ocurrido si la cámara hubiera estado capturando a una persona real en un momento real de su vida real, sin ningún guión, ni ninguna dirección, ni ninguna conciencia de ser observada. La voz de Audrey en esa escena tenía límites que cualquier crítico técnico podría señalar. El rango era limitado. Algunas notas llegaban con un esfuerzo que era ligeramente audible para quien lo buscara. Pero ninguna de esas limitaciones técnicas producía el efecto que habitualmente producen las limitaciones técnicas en una actuación, que es el efecto de recordarle al espectador que está viendo a alguien hacer algo en lugar de ver simplemente algo. Producían exactamente el efecto contrario. La sensación de que lo que se estaba escuchando era demasiado honesto para haber sido calculado, demasiado imperfecto para ser una construcción, demasiado presente para ser una representación. Peppard vio esa escena y entendió, con la claridad que había estado buscando sin saberlo durante los meses posteriores al rodaje, lo que Audrey Hepburn había estado haciendo durante todo ese rodaje que él había interpretado como una amenaza a su propio lugar en la película. No había estado amenazando nada. Había estado siendo completamente ella misma, con una naturalidad que no era el resultado de ninguna técnica que pudiera enseñarse o replicarse mediante el esfuerzo suficiente. Era el resultado de algo más fundamental que la técnica,
la capacidad de estar completamente presente en lo que estaba haciendo sin ninguna reserva de energía dedicada a gestionar cómo estaba siendo percibida. Sin la distancia calculada que la mayoría de los actores, incluyendo a Peppard mismo, mantenían entre su propio yo y el personaje que interpretaban como una forma de protección contra la vulnerabilidad que la actuación completamente presente requería. Esa distancia, que Peppard había aprendido a mantener y que el Actors Studio había refinado en él hasta convertirla en una herramienta técnica sofisticada, era también, y esto era lo que la escena de Moon River le estaba mostrando con una claridad que no había podido ignorar, el límite de lo que su manera de trabajar podía producir en comparación con lo que la manera de trabajar de Audrey producía cuando funcionaba de la manera en que funcionaba en esa escena. No era que su manera fuera incorrecta, era que era diferente, y que la diferencia producía cosas diferentes, y que lo que producía la manera de Audrey en esa escena específica era algo que su manera no habría producido de la misma manera, aunque hubiera aplicado todo el talento y toda la preparación técnica que tenía disponibles. Esta comprensión, que llegó a Peppard durante los 3 minutos aproximados de la escena de Moon River, fue acompañada por algo que había estado ausente durante los meses posteriores al rodaje: la capacidad de ver la dinámica de la película desde un ángulo que no estaba determinado por su propio lugar en esa dinámica. Desde ese ángulo nuevo, lo que la película mostraba no era una actriz dominando el espacio a expensas de su compañero de reparto. Era una película que había encontrado, en la combinación específica de ese material y esa actriz, algo que era difícil de producir deliberadamente, y que cuando ocurría de manera natural, producía exactamente el tipo de resultado que esa proyección estaba mostrando. Algo que el espectador sentía más que veía, que permanecía después de que las imágenes específicas se hubieran disuelto en el recuerdo general de la experiencia. Blake Edwards, sentado 2 filas detrás de Peppard, observaría durante esa escena algo en la postura de Peppard que registraría con la atención de un director que ha aprendido a leer a sus actores en los momentos en que no están siendo actores. Algo en los hombros, en la manera en que la tensión que había estado visible en su cuerpo durante las 2 horas anteriores cedía durante esa escena específica. No completamente, no de una manera que pudiera describirse como relajación en el sentido convencional, pero de una manera que era visible para alguien que había aprendido a ver ese tipo de cosas. Edwards no diría nada sobre esto en ninguna conversación pública durante años, pero en una conversación privada con un colega, varios años después del estreno de la película, mencionaría ese momento en la sala de proyección como uno de los que más recordaba de todo el proceso de producción de Desayuno con Diamantes, precisamente porque había ocurrido en un lugar y en un momento en que nadie habría esperado que ocurriera nada que valiera la pena recordar. Cuando las luces de la sala se encendieron al final de la proyección, Peppard permaneció en su silla durante un momento mientras los ejecutivos del estudio y Edwards comenzaban la conversación sobre distribución y marketing, que era el propósito oficial de ese pase. Era un momento de asimilación, del tipo que produce cualquier experiencia que muestra algo que el espectador no esperaba ver y que requiere un instante de quietud antes de poder volver a la conversación que el mundo exterior está teniendo. Edward se acercó eventualmente. Le preguntó qué pensaba. Y Peppard respondió con algo que Edwards encontraría, dada la historia de la producción y la dinámica que había caracterizado la relación de Peppard con el proyecto durante el rodaje, considerablemente más honesto de lo que había esperado. Dijo que la película era muy buena. Y luego, después de una pausa que Edwards mediría en su recuerdo como suficientemente significativa, añadió que había aspectos del trabajo de Audrey en ella que no había podido ver completamente durante el rodaje y que la proyección le había ayudado a ver de una manera diferente. Edwards no le preguntó cuáles eran esos aspectos. Tenía suficiente experiencia con actores para saber que esa pregunta habría producido, en ese momento específico, exactamente la respuesta contraria a la que había producido la pregunta anterior. La respuesta preparada, la que protegía lo que la respuesta anterior había dejado brevemente sin protección. Lo que Peppard no hizo en los días y semanas siguientes
fue lo que la comprensión de esa tarde habría justificado que hiciera. No buscó a Audrey, no le dijo nada de lo que había entendido durante esa proyección. En el circuito de promoción de la película, que incluía apariciones conjuntas y entrevistas y eventos donde ambos estuvieron presentes en más de una ocasión, Peppard mantuvo hacia Audrey la cordialidad profesional que las circunstancias requerían sin ir más allá de ella. Las razones de esta omisión eran comprensibles desde la perspectiva del carácter específico de Peppard en esa época de su vida. Admitir que había estado equivocado sobre algo relacionado con su propio lugar en una producción requería un tipo de vulnerabilidad que no era su manera natural de operar, especialmente en el contexto de una industria donde la percepción de fortaleza tenía consecuencias directas y medibles sobre el tipo de oportunidades que llegaban y el tipo de trato que se recibía. Pero había algo adicional que hacía difícil esa conversación específica, más difícil que la simple incomodidad de admitir un error. Era la naturaleza de lo que habría tenido que decirle, no que había cometido un error en el sentido de haber hecho algo mal, sino que había pasado meses mirando en la dirección equivocada, y que lo que estaba en la dirección correcta era precisamente lo que la película había capturado, y que él había necesitado una sala de proyección para poder ver completamente. Decir eso habría requerido articular algo sobre su propia experiencia del rodaje que hacía visible una limitación que prefería mantener invisible, así que no dijo nada. Y la película se estrenó y fue el éxito que todos los involucrados esperaban. Y la escena de Moon River fue señalada en decenas de reseñas como el momento más memorable de la actuación de Audrey, y la canción ganó el Oscar a la mejor canción original, y Desayuno con Diamantes se convirtió en una de las películas más recordadas de la era dorada de Hollywood. Y George Peppard continuó su carrera con la misma competencia técnica y la misma incomodidad particular con los proyectos que gravitaban alrededor de otra persona que habían caracterizado su relación con esa producción específica. Lo que sí cambió, de una manera que las personas que lo conocieron bien en los años siguientes describirían, sin siempre entender completamente a qué se referían, era algo en la manera en que Peppard hablaba de Audrey Hepburn cuando el tema surgía en contextos suficientemente privados como para que las respuestas habituales no fueran necesarias. Hablaba de ella con una consideración que era completamente diferente de la manera en que había hablado durante el rodaje y de la manera en que hablaba en público, y que no podía atribuirse a ninguna interacción directa que hubiera tenido con ella después de la producción, porque no había habido ninguna interacción directa que pudiera explicar ese cambio. Una persona que tuvo con Peppard una de esas conversaciones privadas en algún momento de los años posteriores al estreno de la película mencionaría, en el relato que ofrecería décadas después, que Peppard le había dicho algo que había recordado durante años precisamente por su precisión. Le había dicho que había necesitado una sala de proyección y 3 minutos de una canción cantada con una voz imperfecta para entender algo que había tenido delante durante meses sin poder verlo. Y que lo que había entendido no era sobre Audrey específicamente, sino sobre algo más general que Audrey le había mostrado sin saber que se lo estaba mostrando. Que la diferencia entre estar completamente presente en lo que uno hace y estar técnicamente bien en lo que uno hace era una diferencia que la proximidad hacía difícil de ver, pero que la distancia de una pantalla hacía completamente evidente para quien tuviera la disposición de verla. Audrey Hepburn nunca supo ninguna de estas cosas. Nunca supo que había una tarde de octubre de 1961 en la historia de Desayuno con Diamantes, completamente invisible desde fuera, en que la opinión de alguien sobre ella había cambiado de una manera que ese alguien nunca le comunicaría directamente. Nunca supo que los 3 minutos de Moon River habían producido en George Peppard algo que los meses de trabajo compartido no habían podido producir. No lo necesitaba saber. Era completamente ella misma, independientemente de lo que alguien pensara de ella. Y esa independencia, esa capacidad de ser completamente ella misma sin necesitar la confirmación de nadie, era exactamente lo que Peppard había entendido finalmente en esa sala de proyección. Y era también la razón por la que lo que había comprendido era verdadero, de la manera en que solo son verdaderas las cosas que no dependen de ser reconocidas
para existir completamente. La película seguiría siendo vista décadas después. La escena de Moon River seguiría siendo señalada como uno de los momentos más memorables del cine americano de esa era. Y en algún lugar entre todas las interpretaciones disponibles de esa escena y de lo que hace que funcione de la manera en que funciona, existiría algo que nunca llegó a ningún registro público, pero que fue completamente real. La tarde en que George Peppard la vio por primera vez como lo que era, en una sala de proyección casi vacía, y entendió algo que no había podido entender de ninguna otra manera.